La endocarditis infecciosa es una enfermedad, una patología en la cual existe una colonización, una invasión del endocardio por microorganismos. Es de alta mortalidad, se dice que en la intrahospitalaria se mueren casi de cada 10, 2, ¿no? O sea, va del 15 al 20%. Y al año puede llegar hasta el 40% de los pacientes. Tiene una lesión típica, que es la vegetación. ¿Qué es la vegetación? Es una masa de plaquetas, de fibrina, de microcolonias y de microorganismos asociado a células inflamatorias. Eso es, entonces, no solo tiene bacterias o estos microorganismos, sino también tiene plaquetas, células inflamatorias, fibrina. ¿Y dónde afecta? Afecta a las válvulas nativas y las válvulas protésicas. Puede afectar las patologías congénitas cardiovasculares como la comunicación interventricular, el ductus arterioso persistente, ¿no? la coartación de aorta. Y cuando afecta a la aorta, los otros vasos se llama arteritis. ¿No? Ahí están, miren cómo se puede ver, y en la flecha negrita se ve una vegetación en la cual, si nosotros abrimos, hay microorganismos, hay fibrina, hay plaquetas, ¿no? Células inflamatorias. Entonces puede afectar, por ejemplo, hay una comunicación interventricular. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces en esta zona se puede colonizar y puede producir una vegetación, y eso se llama endocarditis. Si hay ductus arterioso persistente, también puede colonizar esa parte. Entonces la evolución de la endocarditis es con el tiempo. Cuanto más tiempo tenga con esta infección, va creciendo la vegetación, va infectando esta zona y va produciendo mayor sintomatología y mayor riesgo del paciente. Depende también del sitio de la infección. Si ocupa las válvulas, puede perforarlas, ¿no? Si afecta el endocardio o algunas zonas, puede producir ahí la vegetación. Y depende también del tipo de germen, la causa de la infección. ¿Hay algunos factores predictores o predisponentes para hacer endocarditis? Sí, especialmente los pacientes que son adictos a drogas por vía endovenosa podrían afectar al lado derecho, a la tricúspide, la pulmonar. Y si hacemos una ampliación de esta clasificación y de definición de la endocarditis, podríamos ver que la endocarditis infecciosa, según la ubicación y la presencia y ausencia de material intracardíaco, podría definirse como endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda. ¿Qué quiere decir? Que está en una mitral o en una aorta, porque están en el lado izquierdo, pero que no tienen ningún tipo de prótesis, por ejemplo. Por eso se llama nativa, ¿no? Que es la propia válvula del paciente. Puede ser endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda. En este caso, lo han operado, le han cambiado la válvula mitral, por ejemplo, le han puesto una prótesis mitral y se ha infectado. Entonces, endocarditis infecciosa de prótesis mitral puede ser. Si está en la aorta, pues de prótesis aórtica. Y se dice que si pasa menos de un año entre la aparición de la endocarditis y la operación de la válvula, es una endocarditis de válvula protésica precoz. Pero si es más de un año, no, pero hace 2 años, y se infecta, es una endocarditis de válvula protésica tardía. ¿Por qué es importante? Porque el germen va a variar, como ustedes van a poder ver, y el tratamiento también. Puede ser endocarditis del lado derecho, de las válvulas del lado derecho, o relacionada con dispositivos como marcapasos, desfibriladores. Según la ubicación de la infección, izquierda-derecha, y si tiene o no material intracardíaco, puede ser de válvula protésica, de válvula nativa, o relacionado con dispositivos. Pero también la endocarditis según el modo de adquisición.
Si está asociada a una atención en salud en el hospital, estuvo hospitalizado, estuvo en tratamiento endovenoso, le llamamos nosocomial, ¿no? Nosocomial. Entonces, la endocarditis infecciosa se desarrolla en un paciente que está hospitalizado más de 48 horas. Puede ser en una emergencia, ¿no? O puede ser en el área de hospitalización de medicina o en un centro de atención, por ejemplo, de pacientes. Y la endocarditis se desarrolla más de 48 horas, ¿no? O sea, está hospitalizado más de 2 días, más de 48 horas, antes de la aparición de los signos o síntomas de endocarditis. O sea, por lo menos ha pasado 2 días y no tenía los síntomas, ha ingresado sin esos síntomas. Eso es lo que quiere decir. Los signos y síntomas de la endocarditis infecciosa comienzan antes de las 48 horas después del ingreso de un paciente. En ese caso, le llamamos no nosocomial, ¿no? No nosocomial. Nosocomial relacionado al hospital. Los síntomas aparecen después de las 48 horas. Y no nosocomial, los síntomas antes de las 48 horas después del ingreso de un paciente. ¿Y qué es asistencia sanitaria? Puede estar asistencia en casa o terapia intravenosa, hemodiálisis, quimioterapia intravenosa, menos de 30 días antes de la aparición, o está hospitalizado en un servicio de cuidados agudos, emergencia por ejemplo, o estuvo residente en un geriátrico o en un servicio de cuidados a largo plazo. Esa es otra forma de clasificar la endocarditis. La otra es la adquirida en la comunidad, ¿no? La adquirida en la comunidad es que los signos y síntomas de la endocarditis comienzan 48 horas después del ingreso de un paciente que no cumple los criterios de infección asociada a síntomas o a la asistencia sanitaria. O sea, que no cumple esto, ¿no? Que ahí no haya estado hospitalizado en un servicio de cuidados agudos. Disculpen un rato. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Dígame, Maricita. No, los sábados no atiendo. Los sábados opero, no, sí, no puedo. Ni en la mañana ni en la tarde. En la tarde. Sí, a las 4. Sí. Así es, Maricita. ¿A qué nombre? Mándame un mensaje y te voy a mandar. ¿El nombre del papá? Ya. Esto me lo estoy viendo. Entonces, también hay una endocarditis infecciosa asociada a uso de drogas. Y cuando es un usuario activo de inyecciones de drogas sin fuerte alternativa de infección. O sea, se ponen los inyectables, no hay otra forma que se haya puesto o haya recibido otra forma de que se haya infectado la válvula, entonces decimos que está relacionado a drogas. Otra forma de clasificar sería si está activa o no. La endocarditis infecciosa activa tiene fiebre persistente, tiene hemocultivos positivos, o hay una morfología inflamatoria activa que está descubierta en la cirugía. La han operado, por ejemplo, la foto que hemos visto en antes y que se veía la vegetación, pues cuando se opera se puede ver en la cirugía, o el paciente cuando o un paciente que se encuentra en terapia antibiótica y hay evidencia histopatológica de endocarditis infecciosa activa. Entonces, cuando encontramos histopatológicamente la actividad, se denomina activa. También podemos ver recurrencia, según la recurrencia. Si el paciente tiene la repetición de episodios de endocarditis infecciosa causada por el mismo microorganismo, menos de 6 meses después del alta del episodio inicial, se denomina recaída. O sea, si tenía por estafilococo
le vuelves en 3 o 4 meses, hace otra vuelta de endocarditis infecciosa y le cultivas y vuelve a salir estafilococo, ¿qué sería? Recaída. Pero es reinfección cuando es un microorganismo diferente. O la repetición también de episodios por el mismo microorganismo, pero más de 6 meses del episodio inicial. Pero otra vuelta salió estafilo, pero ahora pasó 8 meses, pues eso es reinfección. Entonces hay recaída y reinfección. Activa, asociada a la asistencia nosocomial, no nosocomial, adquirida en la comunidad, o asociada al uso de drogas, y la precoz, la tardía, y la izquierda y la derecha. Entonces, esas son formas de clasificar la endocarditis que son importantes. Se dice que en países desarrollados, de 4 a 7 por cada 100.000 tienen endocarditis infecciosa. O sea, es bien raro, ¿no? Es bien raro. Y es más frecuente en nuestro medio. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la endocarditis infecciosa? Pues las cardiopatías congénitas. Ya hemos dicho el CIB, el ducto. La comunicación interauricular no es tan frecuente, es mucho más rara y incluso muchos no dan profilaxis antibiótica, entonces no lo consideren, ¿no? El CIA. Las valvulopatías reumáticas, si ustedes tienen un paciente que ha tenido fiebre reumática y ha afectado la válvula, sea derecha, izquierda, también tiene una predisposición para hacer las válvulas degenerativas, especialmente en personas mayores. Doctor, mi paciente tiene esclerosis aórtica. ¿Cuántos años tiene? 75. Y por la edad se ha envejecido la válvula aórtica, le produce una es un factor de riesgo para producir endocarditis infecciosa. Pacientes que tienen dispositivos intracardíacos, como el marcapaso, le han puesto un cardiodesfibrilador implantable, le han puesto una prótesis valvular, también es un factor predisponente. Entonces, por eso es que cuando hay un paciente que lo han operado del corazón, para operarlo piden que haya desfocalización. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar sin caries, que no tiene que tener infecciones urinarias, no tiene que tener infecciones de una neumonía u otras. Entonces, no debe haber abscesos, no debe haber algo un poco infeccioso. Por ejemplo, un pie diabético, si está con una infección, no le puedes poner una prótesis valvular porque se puede infectar. Es importante. Se dice que la incidencia de la endocarditis aumenta, se incrementa con la edad. Y puede llegar a un 25 hasta 35% en relación al cuidado de salud. El 16 a 30% de casos están relacionados con válvulas protésicas de 6 a 12 meses después del reemplazo. Y eso que sería temprana, ¿no? Hemos visto acá que está menos de un año, o sea, de 6 a 12 meses, es precoz o temprana, y si es más de un año, es tardía. Entonces también es importante eso. ¿Qué gérmenes infectan o producen endocarditis, doctor? Cualquier microorganismo te puede producir endocarditis, pero son pocas las especies que causan la mayoría de los casos. Y como vamos a ver, ahí está estreptococo, estafilococo, principalmente. Puede haber enterococo, Klebsiella, hay de varios, ¿no? Los patógenos varían con el tipo clínico, en parte debido a diferentes puertas de entrada. Algunos entran por piel, otros por boca, cavidad oral, otros por infección urinaria, otros por otras causas. La cavidad oral, la piel, ya hemos visto, el tracto respiratorio superior puede ser más por Streptococcus viridans, ¿no? Estafilococo o microorganismos del grupo Acacia. Por ejemplo, el Streptococcus galolyticus es otro, o el Streptococcus bovis está más relacionado a tumores del colon. Si es un enterococo, es más una infección por el tracto genitourinario. También se dice que la endocarditis de válvula protésica dentro de 2 meses de la cirugía
ya no precoz y tardía como en antes, sino esto es mucho más, ¿no? Antes, dentro de los 2 meses, está relacionado con una contaminación intraoperatoria. Y generalmente estos son Staphylococcus aureus o coagulasa negativos, y bacilos gram negativos o difteroides y hasta hongos. Se dice que la etiología después de un año pues ya es similar con los demás microorganismos, y entre los 2 y 12 meses que hablábamos, que son coagulasa negativos, estreptococcus coagulasa negativos. Las endocaritis por dispositivos, o sea, quiere decir que se le ha puesto un dispositivo, se produce por un germen que también puede ser el germen que produce estafilococo o el germen que produce endocaritis nosocomial, y este es el estafilococo aureus. Las endocaritis de adictos afectan, hemos dicho, las válvulas del lado derecho, principalmente la tricúspide, porque como se inyectan por vía endovenosa en la vena, entonces esto se va el germen al lado derecho. Y ahí está principalmente el estafilococo aureus, pero también podemos tener la pseudomonas y a la cándida. Entonces es importante. Muchas de las infecciones de endocaritis son de múltiples gérmenes, por eso se llama polimicrobiana. Y se dice que la paciente con VIH no influencia la etiología. Casi el 5 a 15% de los cultivos van a salir negativos. Doctor, le he hecho cultivo y es negativo. Recuerden este número, ¿no? Hasta el 15% de los cultivos son negativos. Y más si es que han recibido un tratamiento previo, ¿no? Le han dado ustedes amoxicilina por la fiebre, ceftriaxona, y lo más probable es que el cultivo salga negativo. Y hay especies de condiciones especiales. Veremos este cuadrito que es importante y que nos puede ayudar. Y si vemos aquí, vamos a ver si puedo tener mi puntero. Miren, acá arriba está el porcentaje de casos. Endocarditis de válvula nativa, o sea, que no ha sido tocada, que está como las válvulas que ustedes tienen ahorita en su corazón. Ahí hay dos, la adquirida en la comunidad y la asociada a un cuidado de salud, ¿no? Los que han estado en casas de reposo, ¿no? En emergencia, en el hospital, cualquiera. El otro gran grupo son las endocaritis de válvula protésica, ¿no? Y esas pueden ser antes de los 2 meses, de 2 a 12 meses y más de los 2 meses. Entonces esta sería precoz y esta sería tardía. Y la endocaritis relacionada a los drogadictos que usan inyectables endovenosos, ahí del lado derecho, algunos del lado izquierdo, ¿no? Y aquí el total. Bien, vamos a ver. Endocaritis de válvula nativa, ¿no? Paciente que nunca ha sido intervenido, no tiene nada, ninguna prótesis, ninguna. ¿Cuál es el germen más frecuente adquirido en la comunidad? El estreptococo. Y el que le sigue es el estafilococo aureus. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente con endocaritis y nunca ha tenido una infección, no es operar el corazón, no tiene marcapaso, no tiene nada, tú tienes que pensar lo primero, estreptococo, hasta que te salga tu cultivo. Y aplicas inyecciones contra el estreptococo. Y en segunda causa sería el estafilococo. Pero puede haber neumococo, enterococo, estafilococo coagulasa negativo, del grupo Hase, gram negativos, cándidas, polimicrobianos, difteroides, ¿no? O 9x9 con cultivo negativo. Entonces, lo más frecuente es esto. Ahora, si tienes una endocaritis de válvula nativa, pero el paciente está hospitalizado, entonces lo que hemos dicho, ¿qué pasa acá, no? Cuando ha estado asociado a asistencia sanitaria, o sea, ha estado hospitalizado, o ha estado en casa, o ha estado en un servicio de cuidados agudos, emergencia, o ha estado viviendo en un geriátrico, en un servicio de cuidados a largo plazo. Por ejemplo, hay casas de abuelitos, casas de reposo, ¿no? Y tiene endocarditis. Entonces tú tienes que pensar en eso
Más frecuente, Estafilococcus. estafilococo. ¿No? Los abuelitos que están, estafilococo. Cambia, ¿no? Era estreptococo antes, ahora es estafilococo. Y el segundo puede ser enterococo, por infecciones generalmente gastrointestinales o por infecciones urinarias, y también el estreptococo en menos cantidad. Ahora, si tienes un paciente con endocarditis, pero que ha sido operado de una prótesis valvular o de una cirugía valvular, si es antes de los 2 meses, hemos dicho que está relacionado Precoz. Precoz. con la contaminación Contaminación. intraoperatoria. ¿Qué tienes que pensar? Estafilococo. Estafilococos, hemos dicho. Miren, vamos a ver. ¿Cuál era el germen más frecuente? Estafilococo aureus y estafilococo coagulasa negativos. Entonces, estafilococos tienes que pensar. Y ahí está, coagulasa negativos y el aureus a la cabeza. Pero si tienen de 2 meses a 12 meses, sigue siendo precoz, pero ya no relacionado a la cirugía. El más frecuente es estafilococo coagulasa negativo, y después hay que pensar en enterococo y en estafilococo aureus, ¿no? Y si tiene más de 12 meses, hemos dicho similar a este, ¿no? A estafilococo aureus, que es y no, a estreptococo y estafilococo aureus. Entonces, si tiene más de 12 meses, es similar a de la prótesis de válvula nativa. Estreptococo a la cabeza y después estafilococo aureus. Y eso lo hemos dicho aquí. Acá, ¿dónde está? Entre 2 a 12 meses, estafilococo coagulasa negativos, pero etiología después de un año es similar al de válvula nativa. Entonces, a este, al de válvula nativa. Entonces, más de 12 meses, más de un año, piensa en estreptococo a la cabeza y después en estafilococo. Y endocarditis relacionado a drogadictos que usan inyectables, del lado derecho 77% estafilococo aureus, y del lado izquierdo puede ser enterococo, estafilococo aureus o estreptococo. Este cuadrito es importante porque te puede orientar. Se dice que cuando hay un paciente que no tiene daño endotelial, no tiene enfermedad de envejecimiento de las válvulas, como hemos dicho, aterosclerosis, esclerosis valvular, no tiene ninguna otra lesión, no tiene cardiopatía congénita, el endotelio es sano, y ahí es más difícil que se produzca, pero no es imposible. Y no hay, ¿por qué no se produce endocarditis, doctor, cuando hay un paciente con endotelio sano? Porque no hay adhesión bacteriana. ¿Podría haber? Sí, podría haber. Pero hay una patología que es la endocarditis trombótica no bacteriana. Se produce en pacientes con insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, ¿no? En estenosis aórtica, en comunicación interventricular CIB, en los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, en los que tienen prolapso de la válvula mitral. En todos estos ya debe haber lesión endotelial, porque hay fricción. En una insuficiencia mitral ya hay una válvula que está afectada. En un CIB también hay un paso de sangre y turbulencia en una zona y puede producir lesión endotelial. Y también una enfermedad cardíaca degenerativa. En estos hay un estado de hipercoagulabilidad y puede producir una endocarditis que le llamamos endocarditis magrante. Entonces miren cómo el velo valvular, que está normal, si tiene lesión endotelial, como vamos a poder ver en este lado, va a producir esta lesión del endotelio. Cuando está normal, no haga. Pero si hay lesión endotelial en el velo, por envejecimiento, por cualquier otra causa, va a producir agregación plaquetaria, va a producir fibrina, ya tiene plaquetas, fibrina, los componentes de, ¿cómo se llama? La vegetación. La vegetación. Y esto
se llama endocarditis trombótica, y si deviene una bacteriemia, una infección urinaria, una neumonía, o por lesión de la mucosa oral, entra bacterias al torrente sanguíneo y encuentra esto y se coloniza, lo va a colonizar y se va a llamar endocarditis infecciosa, que es la vegetación. Endocarditis infecciosa. Y esta va a producir después del tratamiento una cicatrización y una lesión de la válvula. Pues lo mismo aquí, todo lo que hemos hablado puede producir la lesión endotelial, que los polimorfonucleares se adhieran, ingresen, se vuelvan en macrófagos, ¿no? Comiencen a deglutir al proceso infeccioso, pero además almacenan todo lo que es plaquetas, células inflamatorias, todo, y se forma el trombo. Entonces, la lesión endotelial por factores, ya sea hemodinámicos o traumáticos, ¿no?, hace que haya inmunocomplejos, depósitos de fibrina que ya hemos visto, y esto se llama endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? ¿Cuándo prosigue? Endocarditis trombótica no bacteriana o abacteriana. Todavía no tiene bacteria. Si aparte hay una bacteriemia, que puede ser producido por lesiones, traumatismos de la piel, de las mucosas, drogadicción, o una operación, una intervención, hasta a veces una endoscopía, antes los instrumentos de endoscopía eran rígidos, o una cura de una muela y hay lesión de la encía, puede haber bacteriemia transitoria, entran las bacterias. Y como encuentran a esta endocarditis bacteriana trombótica no bacteriana, la coloniza y produce la vegetación típica que conocemos. Y eso se llama vegetación séptica. Y esta vegetación puede producir, hemos dicho, la destrucción valvular, que son las manifestaciones cardíacas, puede producir la bacteriemia persistente o una esplenomegalia con manifestaciones extracardíacas como son fiebre, malestar general, inmunocomplejos, vasculitis, metástasis sépticas, que quiere decir que hay embolización, ¿no? Esa vegetación no se queda ahí en esa zona, puede hacer émbolos, y esos se llaman metástasis sépticas. La vegetación séptica por eso también puede llegar a una embolia pulmonar o sistémica, y puede producir estas metástasis sépticas más manifestaciones extracardíacas o hasta aneurismas y dilataciones micóticas. Entonces, ese es el problema de la endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, la endocarditis infecciosa es un cuadro clínico que resulta de la producción de citoquinas, y eso te produce alteraciones constitucionales como fiebre, malestar y otras. Puede producir daño de estructuras cardíacas con la fibrina, con todo lo que hemos visto acá, ¿no? Estos inmunocomplejos y estas fibrinas, y va a producir los daños. O embolización de fragmentos de vegetación, como hemos dicho, embolización, ya sean los pulmones si está en el lado derecho, o sistémico si está en el lado izquierdo. Y bacteriemia, injuria tisular por depósito de estos inmunocomplejos, o respuestas inmunes a depósitos de antígenos bacterianos. Y todo eso nos va a llevar a alteraciones laboratoriales. Entonces, ¿qué exámenes debo pedir para un paciente que tiene una sospecha de endocarditis infecciosa? ¿Y qué clínica voy a encontrar? Fiebre. Puede haber sudoración, puede haber, ¿cómo se llama? Cuando hacen fiebre y hacen temblor. Escalofríos, chills, anorexia, hiporexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias, dolor dorsal, soplos cardíacos. Y miren, si nosotros vemos la incidencia, la principal es la fiebre. Creo que se ve mejor así. Sí, mejor. Fiebre casi el 90, 80, 90%. Sudoración, escalofríos, 75%. Pérdida de apetito, anorexia, pérdida de peso,
de 25 a 50%. Mialgias, artralgias en un 30%, dolor dorsal, soplos en 80 a 95%. Entonces, lo primero, si tienen fiebre y soplos, piensen en endocarditis. Pero muchos de ustedes solo tienen un paciente con fiebre y no saben de dónde viene, interconsulta cardio para descartar endocarditis. Pero no, pues tienen que buscar otras causas, ¿no? Si no tienes soplos, ¿cómo vas a pensar? Otro, puede ser soplos que ya tenían, pero que han empeorado, fenómenos embólicos, esplenomegalia, ¿no? Manifestaciones neurológicas, hay manifestaciones periféricas como son los nódulos de Oster, las hemorragias subunguiales, las manchas de Janaway o las manchas de Roth, pero son muy raras, miren, de 2 al 15% nada más. Puede haber petequias hasta un 40%, y manifestaciones laboratoriales como son anemia, leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos, hematuria microscópica hasta un 50%. Por eso cuando nosotros sospechamos de una endocarditis, pídele un examen de orina. No solo es para buscar el germen o para buscar la cosa, sino también si te encuentras hematuria, sospechas endocarditis. Y elevación de la velocidad de eritrosedimentación del BCG, más del 90%, proteína C reactiva altas, más del 90%, factor reumatoideo o inmunocomplejos circulantes y complejos séricos disminuidos. Entonces, todos esos. Entonces, la manifestación cardíaca más frecuente es el soplo. Se dice que aparece el soplo 30, 50, 45% al inicio y al final casi en un 85%. ¿Por qué? Porque va avanzando. Y se dice que el 30-40% está asociado a insuficiencia cardíaca con disfunción de la válvula. La afección es más en la válvula aórtica que en la mitral, pero puede ser en las dos. Y también puede producir esta infección, miocarditis y hasta fístulas intracardíacas, ¿no? Comunicaciones intracardíacas. Puede producir edema agudo del pulmón, como pueden ver ahí, con signos de congestión, ¿no? E incluso algunos fenómenos embólicos al pulmón. Y pueden haber en la ecocardio, que muchos ya están familiarizados con la aurícula izquierda, la válvula mitral del ventrículo izquierdo, la aorta, la válvula aórtica, y aquí encuentra un absceso, por ejemplo, en la ecocardiografía. Esta es una ecocardiografía. Aquí es otra ecocardiografía, pero acá tienen un CIB, ¿no? Que con el CIB y acá se hizo la endocarditis, la vegetación, ¿no? Este, por ejemplo, es un paciente que murió con una endocarditis en la que hizo ruptura cardíaca, ¿no? En la zona de la endocarditis. Puede haber arritmias en el electrocardiograma o bloqueos, por ejemplo aquí hay un flutter, una comunicación de las aurículas y estos son los ventrículos, o hay una disociación, y miren en la operación cómo hay una válvula que se afectó y una vegetación bien grande en el endocarditis. ¿Cuáles son las manifestaciones extracardíacas? Ya hemos dicho, se relacionan con la duración de la infección. La fiebre es una de las principales, menos frecuente por diagnóstico temprano, ¿no? Si a veces los encuentran ya tienen y le das antibiótico, pues las manifestaciones extracardíacas van a ser menos frecuentes. Ya no va a haber esas petequias, ya no va a haber esas manchas de Roth, Janaway, todos los fenómenos embólicos que hemos hablado. Y es más frecuente estas manifestaciones extracardíacas en endocarditis aguda. Puede haber las manifestaciones en piel, hemos hablado todas las manifestaciones, en vaso, en riñones, como metástasis bacteriana que hemos dicho, en el sistema esquelético y hasta en el sistema neurológico, en las meninges. Ahí están, miren las manchas, los nódulos, las manchas de Roth, ¿o no? ¿Qué se llaman esas? Janaway. Fenómenos embólicos, miren cómo, y en la vista. Y puede haber incluso, miren ahí, un absceso cerebral, ¿no? Entonces, manifestaciones extracardíacas. En adictos, la endocarditis puede producir fiebre, más no tanto soplo.
y puede haber tos con dolor pleurítico asociado a pioneumotórax. Entonces, esta clasificación de mayor o menor de los criterios, también de los criterios de Duke. La Universidad de Duke en Estados Unidos hizo los criterios mayores y criterios menores, ¿no? En los criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Los criterios mayores se dice que si encuentran un cultivo positivo para endocarditis infecciosa por un microorganismo típico consistente con esta endocarditis infecciosa en dos cultivos separados, ya sea por Streptococcus viridans, bovis, del grupo HACCP, que es Haemophilus actinobacillus, luego la Corynebacterium hominis, la Iquenella y la Quinguela, cualquiera de estos es del grupo HACCP, o por estafilococos o por enterococos adquiridos en la comunidad. Entonces, estos son las endocarditis por estos gérmenes. Hay microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa por un cultivo sanguíneo positivo persistentemente. ¿Y cómo se llama o cómo se define esta cultivo sanguíneo persistentemente? Es aquella que al menos hay dos cultivos positivos en exámenes de sangre, hemocultivos, separados con 12 horas entre la toma de cada uno de ellos. O 3 o más de la mayoría de 4 separados de hemocultivos sanguíneos con la diferencia entre las muestras de al menos 1 hora de separación. Entonces, esto es otra forma, ¿no? Yo le tomo 3 veces, cada 8 horas, cada 6 horas. ¿Hay más de 1 hora? Sí. Y me salen de los 4, 3, ¿no? O la mayoría, o todos. Pues es una endocarditis infecciosa por un microorganismo consistentemente o persistentemente presente. Pero también hay uno que se llama la endocarditis por un germen que es la Coxiella boumeti. Esta Coxiella boumeti o los anticuerpos IgG en títulos más de 1/800 también se llama una endocarditis infecciosa por cultivo positivo en un cultivo persistentemente positivo. Hay 2 de evidencia de lesión endocárdica. Entonces, ya sabes, hemocultivos positivos, 1. Segundo criterio, evidencia de compromiso endocárdico. ¿Y cómo hago eso? Con una ecocardiografía. Una ecocardiografía positiva se define como el hallazgo de una masa intracardíaca oscilante en una válvula o en una estructura de soporte, un anillo, por ejemplo. Generalmente en la zona del jet regurgitante o en un material implantado en ausencia de una explicación anatómica alternativa. Entonces, en la ecocardiografía ves imágenes. En la imagen ves una masa oscilante que no es otra cosa, por ejemplo, no es una cuerda, no es nada. Tú lo dices ecocardiografía positiva para endocarditis infecciosa. Si encuentras un absceso, ya también es una endocarditis. Si hay una válvula protésica dehiscente nueva o parcialmente nueva, también es una prótesis valvular. Tenía su prótesis valvular, no tenía insuficiencia y ahora aparece insuficiencia, te dices ecocardiografía positiva para endocarditis infecciosa. Entonces ya tienes 2, ¿no? Tienes criterio mayor, cultivo positivo. Segundo criterio, compromiso ecocardiográfico positivo, que nos dice la evidencia de un daño endocárdico. Y hay criterios menores. Entonces, tienes criterios mayores y criterios menores. ¿Y qué es el criterio menor? Cuando hay predisposición, ¿no? Condiciones predisponentes a endocarditis. Tiene CIB, tiene ductus, tiene
una prótesis valvular, pues ahí en la predisposición. O es un drogadicto que usa drogas no venosas, también es un criterio menor. Otro, la presencia de fiebre, denominada o definida como más de 38 grados centígrados, ¿no? O más de 100.4 grados Fahrenheit, ¿no? Fenómenos vasculares, fenómenos embólicos mayores, arteriales mayores, como infartos pulmonares sépticos, como aneurismas micóticos, como hemorragias intracraneales, como hemorragias conjuntivales, como las lesiones de Janaway, ¿no? Las lesiones de Janaway. Hay fenómenos inmunológicos, es otro criterio menor, como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoideo. Y hay evidencia microbiana como un cultivo positivo, pero que no cumple los criterios de arriba, ¿no? Ni por los microorganismos que hemos hablado. Por ejemplo, cándida. Doctor, ha salido cándida. ¿Tiene fiebre? Pues lo consideras como un cultivo, como un criterio menor. Como un criterio menor. ¿Cómo vamos a proceder con estos criterios mayores y estos criterios menores? Se dice que hacemos el diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa cuando tienen los siguientes criterios patológicos. El microorganismo demostrado por cultivo o el examen histológico de una vegetación. Lo operaron, encontraron, sacaron la válvula, le pusieron una nueva válvula, lo llevas al estudio y encuentras estos microorganismos en este cultivo de un examen histológico de la vegetación, ¿no? O cuando la vegetación ha embolizado, ¿no? O hay un absceso, pues es un criterio definitivo de endocarditis infecciosa, con pruebas. Cuando encuentras lesiones patológicas como vegetaciones o abscesos intracardíacos, confirmados por el examen histológico que demuestra endocarditis activa. Entonces, esta es la endocarditis infecciosa. Tengo un material operado, que eso es raro, ¿no? Que lo saquen del corazón, lo operen y lo cultiven y encuentren, pero hay. Ya es endocarditis infecciosa definitivo, no tengo otro. Pero doctor, si no tengo eso, por los criterios podríamos hacer 2 criterios mayores, ¿qué hacen? O un criterio mayor y 3 criterios menores. O, por último, 5 criterios menores. Y hay otra definición, endocarditis posible. Entonces, esta es definitiva y esta es posible. Cuando hay un criterio mayor y un criterio menor. Era 1 mayor y 3. Ahora es solo 1 y 1. O solo 3 menores. No hay ningún criterio mayor, pero tengo 3 criterios menores. Le pones endocarditis infecciosa posible. Hay la posibilidad que sea. Pero no es ecocardio normal, no tengo cultivos positivos, están todos negativos. Está haciendo fiebre, solo tiene fiebre y tiene, no sé, una ecocardio media dudosa, un criterio mayor, puede ser, y uno menor, pues le dices endocarditis infecciosa posible. Y cuando descartas endocarditis infecciosa, rechazas el diagnóstico, cuando hay un diagnóstico alternativo que lo evidencia. Doctor, sí, hemos encontrado que tiene un absceso en el riñón, hemos encontrado que tiene una infección urinaria fuerte, hemos encontrado que es una neumonía, ¿no? Ese paciente entonces tiene otro diagnóstico, entonces la fiebre es por eso, entonces ya dices, la endocarditis no es. O cuando hay una resolución del síndrome de endocarditis infecciosa, o sea, del malestar, de la fiebre, todo, con antibióticos
antes de los 4 días. Doctor, ha entrado, mire, ha recibido 2 días, ya cayó la fiebre. Le estoy curando el endocarditis, ¿no? Lo más probable es que no haya tenido endocarditis, sí haya tenido una infección en otra parte que no nos hemos dado cuenta, y con el antibiótico ha comenzado a curarse. Entonces, si antes de los 4 días se soluciona el problema del síndrome de endocarditis, pues ustedes sospechen de que no es endocarditis infecciosa. O no hay una evidencia patológica de endocarditis en la cirugía o en la autopsia, ¿no? Con antibióticos antes de los 4 días. El doctor le ha examinado, le hemos dado, se ha muerto el paciente, le hemos hecho una necropsia y no hemos encontrado en la vegetación nada. No hemos encontrado vegetación. O lo han operado, ¿no? Lo han sacado todo y no encuentran la evidencia patológica. O que no tenga los criterios que hemos visto entre mayores y menores. También ahí dices, no tiene criterios mayores, no tiene criterios menores, apenas fiebre, entonces no es una endocarditis infecciosa. Y miren algunas imágenes ahí, vemos una vegetación que se ve bien bonito acá, bonito para nosotros, para el paciente, no, pues no, tremenda vegetación. Esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aorta, y ven acá una vegetación, ¿no? Y miren ahí, respeta el color. Esta es la insuficiencia mitral, que da la vuelta, pero no acá. Entonces, si respeta el color, es la vegetación. Ahí hay otro, un absceso en la aorta. Doctor, ¿y la ecocardiografía es importante para la endocarditis infecciosa? Sí, pues el papel de la ecocardiografía en la endocarditis infecciosa dice que se recomienda una ecocardiografía transtorácica, la que hemos visto todos hacer, como técnica de imagen de primera línea cuando hay sospecha de endocarditis infecciosa. Nivel de evidencia de recomendación clase 1, nivel de evidencia B. O sea, no es muy alto, no es A, grandes estudios, pero sí hay. Una transesofágica, doctor. Ponerle transesofágico en pacientes con alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa, pero en las cuales la transtorácica sale normal. Pero sí, pero en la ecografía no lo hemos visto. Pero hay alta sospecha, tiene fiebre, tiene soplos, tiene otra cosa, pues hacemos una transesofágica. También recomendación clase 1, o sea, sí está recomendado, nivel de evidencia B. Grandes estudios han demostrado. Falta metaanálisis nada más. Y se recomienda repetir, ya sea la transesofágica o la ecocardiografía transtorácica, una semana a 10 días después, en caso de un resultado inicialmente negativo, si la sospecha es alta de endocarditis infecciosa. También se dice que habría que considerar una transesofágica en la mayoría de los pacientes adultos con posible endocarditis infecciosa, posible, ¿no? Incluso cuando la ecografía transtorácica es positiva. Doctor, pero ya en la ecografía ya me sale positiva, un criterio mayor. Y puede tener un criterio menor, es posible. Endocarditis infecciosa posible. Ahí sería mejor hacerle una transesofágica para comprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque es más sensible, es más precisa y ve si hay abscesos y también nos ayuda a medir mejor la vegetación. Y la transesofágica no es aconsejable en pacientes con ecografía transtorácica negativa, de buena calidad, se ve bien y baja sospecha clínica. No, pero este paciente no parece endocarditis, no tiene criterios, nada, pero tiene fiebre, pero la transtorácica es buena y no ha encontrado, pues no necesitan hacer transesofágica. O sea, no es para todos las transesofágicas. Pero no, a que le hagan transesofágica. ¿Por qué? Por si acaso. No sirve. También como seguimiento durante la terapia de tratamiento antibiótico se recomienda repetir ya sea la transesofágica o la transtorácica tan pronto se sospeche una nueva complicación de endocarditis, ya sea nuevo soplo, una embolia,
fiebre persistente, abscesos, bloqueos cardíacos, ahí recién. Pero hay otros que piden, ¿por qué? No, es que le han hecho hace una semana y queremos ver cómo está. La guía no te dice que repitas, solo repite si se sospecha nueva complicación. No es solo para ver cómo está, ¿no? Y muchos de ustedes a veces piden eso, ¿no? Tiene una trombosis, no endocarditis, trombosis en la pierna. Le haremos un Doppler en una semana antes del acto. Pero si sabes que ahí está el trombo y que eso demora en desaparecer un mes, 2 meses, 3 meses. No, para estar seguros. Igual acá, no se recomienda solo para estar seguros. Y se puede considerar repetir la transesofágica o la ecocardiografía transtorácica durante el seguimiento sin complicaciones, solo para detectar nuevas complicaciones asintomáticas y supervisar el tamaño de la vegetación, ¿no? Intraoperatoria, en todos los casos de endocarditis infecciosa que requiere cirugía, siempre entran con un intraoperatorio. Le ponen el endoscopio o el transductor y se le toma después de la operación y se ve cómo ha salido. Y cuando finaliza la terapia se recomienda para la evaluación de la forma y la función cardíaca y valvular. ¿Cómo ha quedado? Para eso sí, se puede ver. No para seguimiento de la endocarditis sola, sino de las complicaciones. Entonces, en conclusión, si hay sospecha de endocarditis infecciosa, pídanle una ecocardiografía transtorácica. Si es una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco, lo ideal sería un transesofágico. Si la transtorácica es de mala calidad, transesofágico. Si la ecocardio es positiva, lo ideal sería un transesofágico. Si tiene, muchos no se tienen. Si es negativa y la sospecha es baja, no necesita. Si es negativa en el transtorácico, no veo nada, pero la sospecha es alta, mejor transesofágico. Y si la ET inicial es negativa, pero la sospecha se mantiene, toda la transesofágica también ha salido negativa. Pero yo creo que sí es porque sigue la fiebre, no baja, está con soplos y todo, se repite de 7 a 10 días después. Y miren, este es un paciente que lo operaron de una prótesis valvular aórtica o mitral y cómo se infectó la válvula. Lo tuvieron que sacar y poner otra nueva válvula. Y en la antigua, cómo estaba toda la vegetación. Es una endocarditis infecciosa de válvula protésica. ¿Y qué medicamentos le voy a dar? No necesitan aprenderse todo esto, lo importante es saber, ¿no? Que la mayoría responde, si es una terapia de endocarditis de válvula nativa, ¿no? Y está producido por un estreptococo o un estafilococo del grupo B susceptible, pues la penicilina G sódica es importante. Si no tienen la ceftriaxona, que ustedes ya la conocen muy bien y han visto usar bastante, se utiliza por 4 semanas. Pero doctor, yo le doy para una neumonía 7 días. Eso es una semana. Para una endocarditis, por 4 semanas, ¿no? Y algunas veces, pues, usar la penicilina G sódica y la ceftriaxona más gentamicina, ¿no? Más gentamicina. Y si es que, doctor, no tengo un paciente que no tolera las penicilinas o la ceftriaxona o que tiene, no sé, alergia, pues vancomicina. Puedes utilizar vancomicina. ¿Solo vancomicina, doctor? Vancomicina. Algunos puedes utilizar, aquí está, oxacilinas, ¿no? Pero recuerda que también las oxacilinas hay que ver si es resistente, sensible o no, y algunas veces cefazolina y asociado a gentamicina. Entonces, es muy complejo porque, como tú dices, solo banco, pues sí, puede dar solo banco, algunas veces banco más genta, de acuerdo a cómo vaya, ¿no? Por ejemplo, banco y genta, 2 semanas de régimen no intenso de pacientes que tienen un absceso intracardíaco, pues una buena creatinina, le puedo dar gentamicina más si es absceso. Pero solo con la ceftriaxona puede ser, ¿no? En pacientes
en la mayoría de los pacientes mayores de 65 años de edad y que tengan buena función renal. Pero si es que no, y si es que tiene algún acceso, le doy ceftriaxona. Entonces, si tengo banco, pues banco, y si tengo acceso, banco y genta. Todo depende. Si es por estafilococo o streptococo viridans o streptococo bovis relacionados, pues hay también penicilina G sódica, ceftriaxona más gentamicina o vancomicina. Y si tengo endocarditis por estafilococo, en la ausencia de material protésico, pues oxacilinas puede estar asociado no a genta, ¿no? Y los alérgicos a penicilina, cefazolina, y si son alérgicos a las ceftriaxonas, con oxa o vancomicina también, ¿no? Hay algunos que pueden utilizar en endocarditis de válvula protésica por estafilococo. Si no hay oxacilina, rifampicina, miren, que es un antituberculoso, ¿no? Pero es antibiótico también, o más gentamicina, o en todo caso vancomicina más rifampicina más gentamicina. O sea, todo eso hay que estar revisándolo, y siempre con ayuda a veces de un infectólogo, porque eso es manejo más de infectología. Pero nosotros conocemos un poco y le iniciamos el tratamiento. Doctor, ¿y solo es darle antibiótico? No, se puede operar. Y ahí dice las indicaciones de una intervención quirúrgica cardíaca en pacientes con endocarditis. ¿Para quiénes? Para aquellos que tengan disfunción valvular debido a una insuficiencia cardíaca congestiva moderada severa, debe irse a una cirugía probable. Doctor, el paciente estaba bien, tiene una prótesis y ahora ha hecho insuficiencia cardíaca y la prótesis de la válvula comenzó a fallar, o está haciendo una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica aguda, porque se ha perforado el velo. Ahí debe entrar a cirugía. Si tiene dehiscencia parcial de una prótesis valvular, ya estaba operado y ha hecho endocarditis, y ya la válvula ha comenzado a fallar y está con insuficiencia, y hay dehiscencia parcial, debe entrar a cirugía y cambiar esa válvula. O bacteriemia persistente después de una terapia óptima antibiótica de 4 semanas. Le he dado 4 semanas, está a buena dosis, pero sigue con la bacteriemia, sigue teniendo el endocarditis. Bueno, hay que sacar ese material porque ahí debe estar, o los abscesos, ¿no? Pérdida de la efectividad antimicrobiana, como son hongos, brucelas. Endocarditis de válvula protésica por estafilococo aureus con una complicación intracardíaca, debe entrar a cirugía, ¿no? O para sacar la válvula protésica endocárdica después de un tratamiento antibiótico y que sigue con endocarditis. Esto es lo que requiere, ¿no? Cirugía requerida para una alta óptima. También hay para que fuertemente está considerada para mejorar al paciente. Infección o extensión perivalvular, pobre respuesta al tratamiento antibiótico, especialmente que involucran válvulas izquierdas. Si hay una vegetación más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de grande de la vegetación, mejor mándalo a cirugía porque eso no va a desaparecer. Si hay fiebre inexplicada persistentemente más de 10 días con endocarditis de válvula nativa y cultivos negativos, sácala la válvula. O si hay pobre respuesta, ¿no?, al tratamiento con bacilos gram negativos o enterococos, ¿no?, y que son resistentes al tratamiento antibiótico también. Doctor, ¿pero esa se opera ese día o no se opera ese día? Se dice que se opera ese día si es que es una insuficiencia aórtica aguda, ¿no?, y que tiene una cierre de la válvula mitral o un absceso en el seno de Valsalva, que hay ruptura al lado derecho o ruptura del saco pericárdico, se va a morir ese día. Entonces entra a la sala y operan de una vez. Nuevamente, lo operas el mismo día si tiene insuficiencia aórtica severa y si tiene ruptura a saco pericárdico o si tiene un absceso
que se va a romper hacia el lado derecho. Eso es emergencia, el mismo día. Urgencia, de entre 1 a 2 días, pues si hay una vegetación que te produce obstrucción de la válvula, si hay prótesis dehiscente inestable, si hay una insuficiencia aórtica mitral o aórtica con falla cardíaca, en clase funcional 3 o 4, si hay perforación septal del septum, si hay extensión perivalvular de la infección con un trastorno en la conducción electrocardiográfica, o si hay mayores émbolos, ¿no? Como vegetaciones más de 10 milímetros, debes operarlo 24 o 48 horas, ¿no? Hasta 72 más. Y es selectivo, lo puedes mandar a operar después, solo si tiene una vegetación más de 10 milímetros o si tiene una insuficiencia paravalvular progresiva protésica o hay una disfunción valvular más infección persistente después de 7 a 10 días de terapia antimicrobiana. Entonces, o endocarditis por hongos también, ¿no? Son difíciles de sacar. No, para resumir y para que no sea complejo, puede entrar a la cirugía, ya saben quién es, y la cirugía puede ser aguda, ahorita, de emergencia, puede ser de urgencia o puede ser posterior, electiva. Eso es lo importante recordar. Y hay muchas cosas que podemos ver, ¿no? ¿Quiénes van a ir mal en tus pacientes? Doctor, pero ¿cómo voy a saber quiénes pueden ir mal en mis pacientes con endocarditis? Los que tienen edad avanzada van a ir peor. Los que tienen endocarditis sobre válvula protésica van a ir peor. Los que tienen diabetes, mellitus insulino dependiente o son débiles, tienen enfermedad cardiovascular o EPOC, van a ir peor. Si tiene complicaciones como insuficiencia cardíaca, falla renal, ictus, shock séptico, complicaciones perianulares, van a ir peor. Los que tienen estafilococo o porongos o bacilos gram negativos van a ir peor. Y los que tienen complicaciones perivalvulares o insuficiencia valvular izquierda grave, baja presión de eyección, hipertensión pulmonar, grandes vegetaciones o disfunción protésica grave, va a ir peor. Entonces vayan viendo eso para... ¿sí? ¿Qué debo hacer, doctor, si tengo un paciente que puede tener endocarditis infecciosa, pues, y tiene prótesis valvular, por ejemplo? Mantener una higiene oral adecuada, que no tenga caries, que no tenga abscesos, que no haya lesiones. Y debo llevarlo al odontólogo frecuentemente, ¿no? Y si es que, doctor, tengo un paciente que es operado, que tiene prótesis en la válvula, pero que necesita un tratamiento, una extracción dental, una cirugía de una caries o se le ha roto el diente, pues hay que darle profilaxis, ¿no? Para endocarditis. Entonces, ¿quiénes? Los que tienen válvulas cardíacas protésicas, los que ya han tenido endocarditis anteriormente y van a ser sometidos a cualquier procedimiento, los que tienen una cardiopatía congénita cianótica no reparada, ¿no? Y hay incluida dentro de esos los operados con cirugías paliativas, los que tienen un defecto cardíaco congénito reparado, ¿no? Dentro de los 6 meses después de la reparación y van a ser sometidos, tienes que dar una profilaxis antibiótica. Los que tienen enfermedad cardíaca congénita reparada incompletamente o los que han desarrollado un trasplante cardíaco después de una valvulopatía, pues también hay que darle profilaxis, ¿no? ¿Con qué le voy a dar profilaxis? Amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento. Pero doctor, la pastillita es de 500 miligramos, 4 le das. 4 tabletas. Y le repites por experiencia a las 6 horas, mejor, ¿no? Y los que no puedan tomar vía oral, se le puede dar ampicilina intravenosa o intramuscular. Si es alérgico a la penicilina, flaritro o acitromicina, 500 miligramos, 1 hora antes del procedimiento. Puede ser cefalexina,
2 gramos, o clindamicina 600 miligramos 1 hora antes del procedimiento. Y si no pueden tomar vía oral, pues le das cefazolina o ceftriaxona endovenoso o clindamicina endovenoso 1 hora antes del procedimiento. Sí tienes alternativas. Lo único que tienes que es repasar y leerlo, ¿no? Si al rato no me acuerdo, entonces profilaxis antibiótica de endocarditis y ya está. Le das. La gran mayoría te responde bien con amoxicilina nada más, ¿no? Y ahí están, si es alérgico o no es alérgico a la penicilina. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Hay 2 posibilidades. ¿Continuamos con fiebre reumática o les entrego las notas?